kilovatios hora que han pasado por ese contador. Cuando hablamos de fotovoltaica, me imagino que ya os lo han explicado, simplemente entre comillas, poner unos módulos fotovoltaicos unidos entre sí, de acuerdo a la potencia que queramos poner, y que simplemente por el hecho de que están expuestos al sol, cuando empiezan a recibir radiación solar, empiezan a generar corriente eléctrica en corriente continua. Bueno, como la corriente continua no es lo que generalmente usamos en los consumos de esos edificios, dado que estamos cogiendo de la redistribución, que es corriente alterna, pues ponemos un equipo que llamamos inversor, que lo que hace es convertir la corriente continua en corriente alterna. Claro, lo suyo es que la electricidad que nos proporcionen las placas sea la misma que la que nos viene de la red. Eso quiere decir que el inversor tiene que estar conectado físicamente a la red de distribución. ¿Por qué? Porque lo que hace es leer esa red de distribución, es decir, su frecuencia y su tensión, los 50 Hz y los 230 voltios, para decirle o convertir esa corriente continua en alterna de las mismas características de la red. Con lo cual ya no tenemos diferenciación en de dónde consumimos electricidad, nos da igual, es la misma calidad de electricidad que nos venga de la red o que nos venga de nuestra instalación fotovoltaica. La gran novedad del tema del autoconsumo y el boom que ha surgido es porque ahora nos permiten conectarnos en nuestra red interior. Daros cuenta que esa conexión implica que, como hemos dicho, sale el sol, empiezan a generar corriente continua, el inversor, como está leyendo la corriente de la red, empieza a convertirla en corriente alterna y tenemos una producción fotovoltaica que directamente se va para esos equipos que tenemos conectados dentro de ese edificio. Estaban consumiendo electricidad y de repente empiezan a consumir directamente la de la fotovoltaica. Daros cuenta que entonces la electricidad generada la autoconsumimos instantáneamente y que esta energía ya está libre de cargos. El mal llamado impuesto al sol que se hablaba antiguamente de que había que pagar por esos kilovatios que producimos, eso se ha eliminado. Con lo cual, eso al final lo que hace es reducir el consumo de la red. Daros cuenta que al entrar para adentro, pues el contador de demanda, el que nos venía de la red, va a contar menos kilovatios hora. Porque los que nos vienen de las placas nos van para adentro y como está la conexión más abajo, ¿vale? Pues el otro contador lee menos. Como lee menos kilovatios, realmente pues hay un ahorro. La factura nos va a llegar con menos kilovatios hora. A X precio, pues ahorro económico. Tan sencillo como eso. Con lo cual nosotros vamos a demandar menos de la red y además tenemos nuestra producción. Y claro, entre las dos nos están dando nuestro consumo, es decir, nuestra calidad de vida no se ve reducida por el hecho de poner una fotovoltaica. Consumimos la misma cantidad de electricidad que antes, pero ahora lo cogemos de dos sitios, y preferentemente la fotovoltaica, que es gratis. Una vez que yo he pagado la instalación, aquello es gratis. A grandes rasgos, esto es el autoconsumo, ¿vale? Generalmente hablamos de fotovoltaica, pero ahí podemos poner lo que queramos. Una instalación mini eólica, una mini hidráulica, un grupo electrógeno, lo que sea. Luego ya veremos que el hecho de que la fuente de generación de esa electricidad, de esa instalación de generación, sea de carácter renovable, tiene ciertas ventajas. Pero en principio está permitido cualquier fuente renovable. Digo, renovable o no renovable, ¿vale? Puede haber momentos en que la generación fotovoltaica sea mayor que el consumo que yo estoy teniendo. Dejaría de consumir de la red y además estoy produciendo más. Vale, ¿qué hago con eso? Esos vertidos. Bueno, esos vertidos lo primero es que lo puedo impedir. Puedo impedir que se genere ese vertido y por lo tanto que haya vertido a la red. Me lo pueden compensar en mi factura eléctrica. Luego veremos en qué condiciones. Lo puedo vender en el mercado eléctrico. Y por último, lo puedo almacenar. En principio para esta tipología, pues por ejemplo, mediante una batería. Lo voy guardando en la batería y luego por la noche que no tengo sol, pues tiro de lo que tengo guardado en la batería. A lo mejor en temas de riego, pues esa batería es lo que decíamos antes, es una balsa.
En este caso no almacenaríamos electricidad, pero almacenaríamos la cantidad de agua que estamos sacando del pozo. Pues lo guardo en una balsa y al día siguiente pues puedo empezar a regar 1 hora antes de que salga el sol, porque lo tengo en la balsa. ¿Vale? Como veis, el mecanismo es sencillo. Y es tan sencillo, y sobre todo hablamos tanto de fotovoltaica, porque al final la fotovoltaica es una tecnología muy fiable, llevamos muchos años con ellas, las instalaciones duran mucho, prácticamente no tienen mantenimiento, usan un combustible que es el sol, que es gratis, que nos llega a todos y que no lo podemos tapar. Y además son instalaciones muy fácilmente integrables arquitectónicamente en esos edificios que consumen esa electricidad. Y al final es que esta instalación no difiere de aquellas que había en el campo, esas huertas solares, es lo mismo. La diferencia es que ahora, en vez de conectarnos en la redistribución como se conectan las huertas solares, pues se conectan en nuestra red interior. Pero es lo mismo. ¿Vale? Entonces, el autoconsumo reduce el consumo de electricidad de la red. Es una medida de ahorro energético y económico. Realmente no ahorramos energía, porque nos la estamos produciendo nosotros, ¿no? Pero ahorramos de la que compramos. Vale. Al final, me imagino que en Dimensionado os lo habrán comentado, tenemos el balance de energías de un día. Es decir, en un día, pues a la 1 de la mañana yo en mi vivienda estoy consumiendo, porque tengo el frigorífico, porque tengo el stand-by de la televisión, y a las 7 de la mañana nos levantamos y empezamos a consumir más. Encendemos las luces, la radio. Bueno, a las 8 de la mañana empieza a salir el sol y empieza a producir electricidad. Entonces eso es el balance de mi consumo energético. Como veis, se corresponden los colores con las flechas de antes. Mi demanda, mi consumo, lo naranja, y la producción que yo tengo de las placas fotovoltaicas. Claro, toda la parte azul que supera la naranja era lo que decíamos de que estamos generando más de nuestro consumo. Sería lo que hemos generado de más y que podía ser considerado vertido, almacenado. Y luego hay una parte que es la que nosotros generamos, que está por debajo del consumo, y es la que nos ahorramos de la factura, lo que ya no consumiríamos de la red. Es decir, que de la red ahora vamos a pagar solo esa parte naranja. Lo que faltaría de ahí es lo verde, que nos lo proporcionan las placas. ¿Vale? Claro, esto es para un mes. Esto es un día tipo de un determinado mes. Y para una potencia dada de instalación. Es decir, que si mi instalación en vez de 0,75 kilovatios pico es de 1,5, pues producirá más energía. Con esto yo tendré que dimensionar. ¿Qué es lo que quiero? Ahorrar mucho en lo naranja, generar mucho en lo rojo, quedarme sin que salga nada. Bueno, eso ya depende de cómo yo consuma, es decir, de mi curva de consumo naranja y de la curva azul que yo tenga, que depende de la potencia que quiera poner. Claro que no es lo mismo que esté en Asturias que esté en Canarias, porque tengo distinta radiación solar, de cómo la oriente, de cómo la incline. Entonces al final hay que dimensionar y coger una solución de compromiso. No voy a estar en verano quitando placas y en invierno poniéndolas. No, al final hago una instalación y lo normal es que sea fija. ¿Vale? Pero es que además, daros cuenta que esto tiene que tener una, entre comillas, recompensa económica para que yo pueda amortizar la instalación. Pues cada una de esas energías que hemos hablado tiene un importe económico diferente. ¿Vale? Porque hasta ahora hemos hablado de energías. Primero tenemos que depende de la tarifa eléctrica que tengamos contratada y de si estamos en mercado libre o regulado. En el libre generalmente te establecen un precio de compra fijo para todo un año, que sería en nuestro caso pues la curva verde. Si estamos en PVPC, para viviendas o pymes, aquí el precio nos varía hora a hora para cada día del mes y del año. ¿Vale? Que es eso, que estamos continuamente escuchando la televisión, de que es que ha subido el precio de la electricidad. Bueno, eso es al que lo tenga en PVPC, en mercado regulado. El que lo tenga en el libre tiene su precio fijo. Y luego, por otro lado,
ese sería el precio de adquisición, que es el que yo me ahorro porque me influye en la factura, es lo que dejo de comprar. Pero por otro lado tengo el precio al que, en teoría, podría vender la electricidad o compensarla en mi factura. Bueno, el precio de venta sería el que marque el pool a cada hora del día. Y en el caso de compensar, pues si estamos en PVPC, directamente también nos lo publican. Sabéis que a las 8 de la noche de hoy te dan el precio de mañana de compra y el de compensación si estás en mercado regulado. Si estás en mercado libre, tú has pactado con tu comercializadora el precio de compra, que sería la línea verde, que sería fija, y el precio de los excedentes también lo pactas. ¿Vale? Con esto quiero decir que al final tenemos un ahorro en la factura y unas posibles compensaciones, ¿vale? Y realmente, ¿qué es lo que nosotros pagamos en la factura? Bueno, pues en la factura pagamos todo eso. Todo eso es nuestra factura eléctrica. Y se divide en dos trozos. Uno que va asociado a la tarifa de acceso, que lleva unos cargos y costes del sistema, y una parte en peajes de acceso. Todo esto es para pagar que tenemos un sistema eléctrico. Es decir, la disponibilidad que yo tengo en casa de que si enciendo, doy el interruptor, sale luz. Claro, para eso hay una línea eléctrica, luego hay una torre de tendido eléctrico, luego no sé qué, hay un operador del sistema, red eléctrica, que está manteniendo todas esas redes, otro que está casando oferta y demanda y está diciendo a no sé quién que genere electricidad porque lo quiere de un tío en Albacete. Todo eso es un sistema que hay que pagar. Entonces lo pagamos ahí. Y luego otra parte que es la cantidad de kilovatios hora que yo consuma. ¿Vale? Y esto lo vamos a ver en término de potencia, cuántos kilovatios tú tienes contratados en tu explotación, en tu vivienda, en tu pyme, en lo que sea. Pagas una parte, que es un término fijo, euros por kilovatio, por la cantidad de potencia que tú puedes coger del sistema. Lo que antiguamente decíamos, si te pasas, se me funden los plomos, o me salta la protección, pues era eso, estabas consumiendo más de lo que podías coger. Otra parte de toda esa parte de tarifa de acceso la pagamos en cantidad de kilovatios hora que consumamos, o sea, en energía, en kilovatios hora. Y luego, lógicamente, la parte de energía en kilovatios hora. Claro, cuando nosotros hablamos de que si pongo una instalación de autoconsumo, dejamos de consumir kilovatios hora del sistema, con lo cual yo estoy ahorrando toda esa parte, o de toda esa parte puedo ahorrar, del término energía y del término de energía de la parte de la tarifa de acceso. Cuando nos hablan de compensar en la factura eléctrica nuestros vertidos, solo podemos ahorrar en esa parte, y solo durante un mes. ¿Vale? Entonces, esto que os quede claro. Porque al final hemos dicho que teníamos que a todas estas energías ponerlas precio. Decíamos, la roja tenía el precio si lo tenía pactado con la comercializadora, porque estoy en mercado libre, tengo pactado un precio al que me van a compensar ese dinero. Si estoy en PVPC, era la curvita que habíamos visto azul, que publica red eléctrica todos los días para el día siguiente. Bueno, pues ahí lo que me van a hacer es una bolsa económica. Me van a decir a cada hora del día qué cantidad de energía has vertido al sistema y a qué precio la tienes, según si estás en libre o regulado. Y eso es X euros. A la siguiente hora, X euros, y van llenando una hucha. ¿Vale? Con esa hucha, a mí lo que me va a llegar es la factura de lo que realmente consumo, de la parte naranja. ¿Vale? Que hemos dicho que la hemos reducido en toda la parte verde. Y la parte de naranja me llegará tanta energía a esa hora, a ese precio, según si estoy en libre o en regulado. ¿Vale? Y me va a quedar a pagar tanto. Bueno, pues lo que me hacen es, una vez al mes me rompen la hucha y me lo descuentan de lo que tendría que pagar. ¿Vale? Eso es la compensación de excedentes. Por ejemplo, en una factura, ¿cómo se pone este? ¿Cómo se pone la luz? Sí. Vale. Aquí tenéis la factura, tenéis peaje de acceso por potencia contratada, esto es la parte fija, por kilovatio.
de comercialización por kilovatio. Esto es término fijo. Ahí no puedo ahorrar, ¿vale? Y luego tengo facturación por energía consumida. Pues de acuerdo a periodo punta, valle o no sé qué, pues son tantos kilovatios horas he consumido a tanto precio en ese periodo, pues tantos euros. Coste de energía, tantos kilovatios a tantos euros kilovatios hora, tantos euros. Esto, como veis, peaje de acceso de energía, que sería la parte de arriba, pero asociado a energía y no a kilovatios. Vale, pues con lo cual todo esto, mi coste de energía más la parte variable del peaje de acceso, es lo que me pueden descontar. Y aquí me están diciendo, término energía excedentaria, tantos kilovatios hora, al precio que yo haya pactado, me restan tantos euros de los 5,67. No me pueden quitar de ahí, ¿vale? Que es lo que habíamos visto. La parte de compensación solo sobre el coste de energía. Ahora bien, yo la parte que me autoconsumo me ahorro de acceso a energía y de coste de energía. Luego sobre eso ya me ponen impuestos, tal. Esa sería mi factura. Como bien ha salido antes, hay empresas que te dicen, ahora ya te ofrezco lo de la batería virtual, incluso que si estos 4 y pico que me iban a compensar, imaginaros que salen 8,10. Resulta que yo tendría que pagar 5,67. Yo perdería los 2 euros y pico. Esos ya no me los compensarían, porque en ese mes, como no he consumido tanto como esos 8 euros, pues solo me compensan hasta 5,67. La compensación funciona en un mes y nunca puede salir resultado negativo, que la empresa me pague a mí. Entonces hay empresas que han dicho, bueno, pues los 2 euros y pico que te quedarían de aquí te lo compenso en otro contrato que tengas en tu segunda residencia, o incluso te lo permito ahorrártelos de aquí, descontártelos de esto. Bueno, eso la normativa no es que no lo permita, expresamente dice que no es lo que hay que hacer, ¿vale? O sea, normativa te dice que solo sobre el coste de la energía y en un mes. Bueno, hay gente que en Mercado Libre te ofrece en una segunda residencia cogerte el término de energía, ampliarlo en vez de un mes a 3 meses o que la hucha se rompa a final de año. Bueno, eso son cosas que te ofrecen empresas en el Mercado Libre. Tú eres libre de pactar con tu comercializadora lo que te dé la gana. Por eso estás en un mercado libre y no regulado, ¿vale? Que sepáis que existe. Ahora, cuando a mí una empresa me ofrece esto, lo que tendré que mirar muy bien no solo esas ventajas que me dan, sino a qué precio te voy a comprar la electricidad y qué precio me vas a poner de compensación, ¿vale? Porque al final esto es economía pura y dura, ¿vale? Entonces, esto es algo, no voy a decir que raya la legalidad, pero bueno, es algo que se puede ofrecer, pero que hay que mirar la letra pequeña, que es a qué precio les tengo que comprar la energía, a qué precio me la van a compensar ellos, y lo que es más importante, me tengo que casar con ellos. Es decir, yo si al año cambio de comercializadora, todo eso lo voy a perder. Y me están haciendo que me case con ellos en mi casa, en mi explotación, en la casa de segunda residencia, o sea, en todos los CUPs, en todos los contratos que quiera meter ahí, me tengo que cambiar de comercializadora e irme con ellos, en esas condiciones. Entonces, que lo sepáis y que habrá que mirarlo muy bien. Porque al final normativa, que es el Real Decreto 244 del 2019, es el que establece todas las condiciones técnicas, económicas, administrativas del autoconsumo, pues nos va a permitir hacer instalaciones sin vertido. ¿Os acordáis que decíamos lo vamos a impedir? Vale, pues esas serían las instalaciones sin excedentes, o convertido. Es decir, vamos a tener un excedente que podemos verter a la red. Y esa electricidad que yo vierta a la red puedo o directamente venderla en el mercado, con lo cual no hay compensación económica, porque directamente la vendo, o que me la compensen en factura. La instalación, hemos visto, lo podíamos conectar en la red interior de nuestro edificio o incluso en la propia redistribución. Sería una instalación a través de red, se permite. Y luego, incluso podemos hacer instalaciones
individuales. Yo en mi casa, en mi explotación, me monto una instalación, me la monto para mí, yo me lo guiso y yo me lo como. Ahora puedo hacer colectivas. Hago una instalación, pero asocio varios consumidores a esa instalación. Edificio de viviendas, somos 10 vecinos, nos hacemos una para los 10, en vez de cada uno la suya. Vale, pues esa instalación dará energía para los 10. Luego veremos cómo nos la repartimos y demás. Ahora, a nivel luego jurídico-administrativo, que sepáis que hay unos actores implicados en todo esto de cuando hay un autoconsumo. Lo primero es el consumidor. Bueno, pues el consumidor es el que tiene el contrato de suministro con la comercializadora, el que figura en la factura. Ese es el consumidor. Vale, el siguiente es el titular de la instalación. ¿Quién es el titular? Bueno, pues aquel que se registre en el registro de autoconsumo. Daros cuenta que al final no deja de ser una instalación eléctrica y aunque haya que legalizarla, también hay que tenerlo en un registro porque hay que saber lo que está montado y de quién es. Tampoco me quiero meter mucho en ello, pero bueno, que sepáis que el responsable de lo que hay del punto frontera hacia adentro, de tu instalación interior, eres tú. Si tú tienes una instalación de generación, imaginaros que un día pues se te quema la tele y dices, no, es que claro, me ha venido un pico de tensión y vas contra Iberdrola, ¿no? Es que, oiga, me ha metido usted un pico de tensión. No, es que usted tiene una instalación fotovoltaica, a lo mejor ha sido usted mismo. ¿Vale? Entonces, hay que tener controladas esas instalaciones. Bueno, en las instalaciones sin excedentes, el titular es el mismo que el consumidor. Y en las instalaciones con excedentes, se compensen o no, hay una figura nueva que es el productor. ¿Vale? El productor. Y el productor ya lleva aparejadas otra serie de cosas. Tiene que inscribirse en un registro de instalaciones de producción de energía eléctrica. En teoría eres una empresa. El consumidor es una persona física que consume y ya está. Si se hace la instalación sin excedentes, el titular de la instalación sigue siendo el consumidor y por tanto sigue siendo una persona física. En el momento que hay excedentes, ya eres una persona jurídica y eres una fábrica de la luz, a todos los efectos. Eres una empresa, ¿vale? Eso puede llevar ciertos condicionantes. Ahora los veremos. Bueno, esto sería todo lo que podríamos hacer en red interior, lo de abajo en la redistribución. Solo en ese caso seríamos considerados consumidores. En todo esto, consumidor y productor. Y solo en estos el productor realiza una actividad económica, porque está vendiendo la electricidad en el mercado. Si yo soy el propietario de una fábrica de la luz y encima la luz la vendo en el mercado, hago una actividad económica, tengo unos ingresos y tengo que pagar impuestos. ¿Vale? En el caso de que vierta, pero me lo compensen, no hago una actividad económica, yo no recibo dinero. Hay un acuerdo entre el productor, que es el titular de la instalación, por el cual cede esa energía al consumidor para que le sea compensada en la factura del consumidor. Entonces, jurídicamente, el consumidor sigue siendo persona física y el productor no realiza actividad económica, no tiene que hacer declaraciones de impuestos especiales de la electricidad, de IVA, por eso digo que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues nuestra instalación en nuestro edificio, decíamos redistribución, punto frontera, el contador y la red interior. Vale, poníamos los módulos, el inversor, lo podríamos conectar a través de red. Cuando sea a través de red nos van a obligar a poner un contador para medir esa generación. O la podemos hacer en red interior. Si la hacemos en red interior no hay que poner contador. Ya sabemos lo que nos tiene que descontar la eléctrica porque lo está midiendo ahí. Todo lo que autoconsumamos, él está viendo que consumes menos que antes. En cambio, si la conectas aquí, él tiene que medir aquí cuánto ha producido esto para descontártelo cuando le pasen esta lectura. Porque tú seguirías consumiendo lo mismo, no habrías notado nada. ¿Vale? En teoría, para que no te siga llegando la misma factura, te tienen que descontar de los kilovatios de aquí los que haya producido este y metido ahí.
En cambio, si voy aquí directo en red interior, no. ¿Vale? E incluso puedo hacer dos instalaciones. Yo como usuario me podría hacer dos, una en red interior y otra a través de red. En ese caso lo único es, si yo figuro como titular, vamos, como autoconsumidor en dos instalaciones, siempre tengo que tener la misma modalidad de autoconsumo. ¿Vale? Entonces no me vale que en una esté como sin excedentes, en otra con excedentes acogido a compensación y en la tercera no. Tienes que elegir una fórmula para los tres. El funcionamiento, si tenemos una instalación sin excedentes en red interior, pues es lo que decíamos, ¿no? Genera el sol, tal, no sé qué. Bueno, pues lo que hacemos poner es un sistema antivertido. No queremos excedentes, no queremos que nada salga a la red. Ponemos un equipo, un sistema antivertido, que lo que va a estar es monitorizando qué consumo tú estás teniendo y cuánto está generando la instalación. Si la instalación genera más de lo que consume, la capa. Le dice a los paneles, generarme menos. De tal manera que siempre voy a generar justo lo que consuma. Si puedo, claro. O sea, nunca me voy a pasar. Con eso aseguro que no sale nada afuera. Como no sale nada afuera, todo lo que me autoconsumo, o sea, todo lo que genere la instalación es todo autoconsumo, porque nada sale fuera. Ahora bien, si no consumo, la instalación no genera. Si no hay consumo, la instalación no genera. Eso quiere decir que producirá menos de lo que potencialmente podría producir. ¿Vale? Ahora, daros cuenta que el consumidor siempre va a tener el consumo asegurado, o bien por la placa fotovoltaica o bien por la red. Es decir, no hay que desconectarse de la red eléctrica. No por el hecho de que pongo una instalación, me desconecto de la red. Si quiero desconectarme, sería una instalación aislada. Tengo que calcularla de otra manera. Cuando veíamos los gráficos de lo que... Ahora mi criterio será otro. Es que tengo que tener electricidad todos los días del año. Y me tendré que asegurar que por la noche, como la instalación no funciona, tendré que poner baterías. Eso ya es otro cantar. ¿Vale? Pero desconectarse de la red, en principio, no tiene sentido. Y máxime, como cuando le preguntabais al anterior ponente, ¿qué pasa si... Os decía él, si la instalación no funciona, pues claro, si la instalación no funciona, yo quiero seguir viendo la televisión. Entonces, bueno, si la instalación no funciona, sigo consumiendo la red. Lo que decíamos antes, ¿ponemos grupo o no? No es que nos venga una nube, es que se nos estropee no sé qué. Pues se me va a descongelar la carne del congelador. Bueno, pues yo sigo cogiendo la red, no pasa nada. Entonces, al final, las instalaciones lo que hacen es generar un ahorro en la factura del consumidor, porque consume menos electricidad de la red, fuera. Y no hay trampa ni cartón, ya te va a venir en la factura menos kilovatios, ¿vale? En las que son sin excedentes, el consumidor sigue siendo la persona física titular del contrato de suministro y sigue siendo el consumidor. Y el titular, como no existe la figura del productor, pues es el mismo. No hay ningún problema. Cuando queremos generar excedentes y los acogemos a compensación, ya quitamos el sistema antivertido. Quiere decir que ahora sí que podemos tener momentos en los que generamos esa electricidad a mayores. Por tanto, la instalación genera todo lo posible. Ya no la capamos. Que genere todo lo que pueda. Una parte autoconsumiremos, otra saldrá fuera, nos harán la hucha y nos lo compensarán a final de mes. ¿Vale? Y seguimos manteniendo la red, igual que antes. ¿Para qué me voy a desconectar? Entonces la instalación ahora genera como dos tipos de ahorro. El ahorro directo, porque en el contador se están leyendo menos kilovatios hora, y por otro lado por lo que me van a compensar a mí como consumidor lo que he vertido, que me lo han valorado ese precio en esa hucha que rompemos a final de mes. ¿Vale? Os comentaba, hacer renovables, instalaciones renovables tienen ciertos beneficios, y uno es que solo te puedes acoger a compensación si la fuente es de energía renovable. Esto con un grupo electrógeno no te lo dejan hacer. Entonces tiene que ser renovable, la potencia no puede superar los 100 kilovatios, que la potencia se entiende que es la del inversor, no la de paneles. Siempre ponemos un poquitín más en paneles, pues tenemos pérdidas en el cableado.
Y tenemos que tener un contrato único para sistemas auxiliares y bla, bla, bla. Bueno, que realmente tienen que estar conectadas en red interior. Entonces, para poder compensar, tienen que conectarse en red interior, ser renovable y no superar los 100 kilovatios. En este caso, el consumidor sigue siendo consumidor. Ahora el titular es el productor, que se va a registrar como, pero no va a hacer actividad económica, ¿vale? Y ya la última que nos queda es que no haya compensación. He elegido que voy a volcar tanto que va a superar la hucha lo que me van a romper para luego la factura, o es que directamente mi instalación va a superar los 100 kilovatios, o no la quiero hacer renovable, o la quiero hacer a través de red. Bueno, pues en este caso la instalación producirá todo lo que pueda. Lo mismo, autoconsumiremos una parte y lo que vertamos se va a vender en el mercado. Mantenemos el respaldo de la red y fuera. Claro, vender en el mercado, que decíamos, es que ahora eres un productor, eres una fábrica de la luz, es una empresa que genera luz y que lo vende, pues tienes que contratar a un representante en el mercado, que te coloque esa electricidad en el mercado y negocie por ti los precios y se encargue de cobrar esa electricidad. Le tendrás que pagar a él y luego por la electricidad impuestos especiales, el IVA, el no sé qué, declaraciones de... Y ahora el ahorro es para el consumidor, pero ese pago, que ya no es un ahorro, es un ingreso, es del productor. Y no tienen por qué ser los mismos. El consumidor y el productor pueden ser personas físicas o jurídicas diferentes. Lo que comentábamos antes, y por lo poco que he leído, porque tampoco se oye o dan mucha información, lo de las baterías virtuales y tal, es que el productor es él. La comercializadora con la que te casas es él el productor. Por eso te puede compensar, porque él se va a quedar con todo ese ingreso. Todo lo que él venda en el mercado lo va a destinar a luego pagártelo para compensar el término de potencia, que en teoría no podría, para hacértelo en una segunda vivienda, ¿vale? Él está haciendo un negocio. Claro, si luego te quieres dar de baja con él, pues no sé yo la parte de cambiar aquí, que el productor ya no quieres que sea él. Ahí lo dejo. Creo que he sido bastante claro. Bueno, ahora tenemos un consumidor y un productor que no tienen por qué ser el mismo. Vale. Decíamos que a mayores podíamos hacer instalaciones colectivas. Una única instalación que dé servicio a varios vecinos. Seguimos teniendo nuestro edificio y dentro de ese edificio pues hay 3 consumidores, que cada uno tiene su contador de consumo. Lo de siempre, la instalación con el inversor. Ese sería mi punto frontera cuando ese edificio está afecto a la ley de propiedad horizontal, por ejemplo, edificios de viviendas. Y entonces yo me puedo conectar, igual que antes, a través de la red. Estoy fuera de la red interior, estoy en la red de distribución. O me puedo conectar en la red interior. En este caso, cuando el edificio está afecto a la ley de propiedad horizontal, me tengo que conectar aquí. Bueno, realmente aquí, físicamente, ¿vale? En la centralización de contadores. No me puedo conectar en la instalación interior de uno de los consumidores. Si no estuviésemos afectos por la ley de propiedad horizontal, imaginaros que estos 3 fuesen, por ejemplo, chalés seguidos. Entonces ahí sí me podría conectar a cada uno, porque realmente el punto frontera sería este de este vecino. Este tendría ese y este tendría este punto. ¿Vale? Entonces aquí sí, me conectaría ahí dentro. Y haría un colectivo de esta instalación que es de este tío, pero vamos a decir que es de estos 3. Aquí se ve claramente que esta, cuando va por aquí, es de los 3. ¿Vale? Cuando hacemos un colectivo nos van a obligar siempre, da igual que vayamos a través de red que en red interior, a poner un contador. ¿Por qué? Porque hay que repartir esa electricidad. Ahora daros cuenta que esta electricidad que este consume, da igual que se la chupe este o este. La instalación genera y que se la consuma quien sea. ¿Vale? Cualquiera de los 3. Entonces hay que repartirla. ¿Vale? Podríamos incluso tener 2 instalaciones, igual que vimos antes. Bueno,
Vamos a ver los tres casos anteriores, sin excedentes, con excedentes acogido a compensación y con excedentes no acogidos a compensación, en, por ejemplo, una comunidad de vecinos, que puede ser el más complicadete. Bueno, ponemos nuestra instalación, nos conectamos en red interior, los contadores tienen que ser todos bidireccionales, que hoy en día ya lo son, estos inteligentes ya son así. Nos obligan a poner el contador de la instalación de generación, y nuestros flujos, bueno, en este caso hay un sistema antivertido, y nuestros flujos de energía va a ser lo mismo. Aquello genera y se lo chupa el que se lo chupe, y luego cada uno seguirá cogiendo de red para mantener su consumo, ¿vale? Si es sin excedentes, ponemos el sistema antivertido, que lo que va a hacer es que la instalación generará como máximo el consumo simultáneo o la suma de los consumos simultáneos de esos tres, ¿vale? Con lo cual puede ser que genere menos de lo que debería. Porque a lo mejor la instalación está generando 10 y un consumidor consume 2, el otro 3 y el otro 3. Pues se han quedado en 8. ¿Vale? Entonces, los consumidores consumirán toda la producción, el antivertido limita la producción y cada uno autoconsume la producción según reparto. Vale. Realmente, esto es un artificio administrativo. Como os he dicho, esto produce y se lo consumirá quien sea. Bueno, cuando se hace un colectivo hay que definir cuánta cantidad de energía es de cada uno. Y tienen que ponerse de acuerdo entre los tres. Antiguamente se daba un coeficiente fijo para todo el año y para todas las horas del año. Y decías, pues oye, yo me quedo el 30%, tú el 40% y tú el lo que sea. Vale, entonces la compañía, la distribuidora, cuando lee este contador, le dice a la comercializadora, que es la que con estos contadores genera las facturas, pues le va a decir a la comercializadora de este cliente, oye, de lo que tú le has leído aquí de consumo, réstale lo que ha producido este por su coeficiente, por su 40%, y se lo descuentas de la factura. O sea, le haces un 40% menos de kilovatios. ¿Vale? Este ha consumido 10, esto ha generado 10, pero le toca el 40%, le dice la distribuidora que lee este contador y este le dice, oye, a este usuario tuyo le vas a pasar los 10 que ha consumido menos el 40% de 10, que son 4. Luego realmente le gira 6. ¿Vale? Y a este lo que sea y a este lo que sea. A ver, sí, ya va. Vale, como veis es un artificio administrativo. Si lo hacemos con excedentes, el esquema es el mismo. Como no ponemos sistema antivertido, ahora sí que va a haber una cantidad de electricidad que sale hacia la red. Si queremos compensarlo porque menos de 100 kilovatios está en red interior y además es de fuente renovable, pues ahora a cada uno de ellos le van a coger y restar la parte de producción que se autoconsume y además le van a compensar de la parte que se vuelca lo que le corresponda a cada uno, ¿vale? En su factura según la haya generado. En el caso de que no se acoja compensación, pues sería lo mismo. Lo único que ahora esta parte de vertido se la queda el productor. Era del productor, no de los tres consumidores. Con lo cual ahora esa parte roja ya no se les descuenta a estos y se la deja al productor para que él la venda en el mercado eléctrico. ¿Vale? Entonces, como veis, no deja ser una especie de artificio administrativo porque no hay forma sino de hacer instalaciones en comunidades de vecinos,
Y bueno, simplemente sumas y restas de energías de cada uno de los contadores y unos coeficientes que tienen que apalabrar entre ellos y que lógicamente van a comunicar a la comercializadora y a la distribuidora. ¿Vale? Entonces tienen que enviar ese papel a la distribuidora para decirle, oiga, que sepa usted que aquí hay una instalación de autoconsumo que nos la estamos repartiendo entre nosotros tres de acuerdo a lo que sea. Daros cuenta que ahora ese coeficiente, el que puede variar hora a hora, nos da mucho más juego. Porque imaginaros que uno de estos tres, imaginar que esto no es un edificio, bueno, sí, un edificio de viviendas, esto es la peluquería de abajo y estos son vecinos. Pues la peluquería, por ejemplo, el domingo no querrá ningún kilovatio porque va a estar cerrado y los vecinos van a estar todos en casa. En cambio, el lunes a las 10 de la mañana la peluquería va a estar a tope y en las casas pues va a haber muy pocos. Con lo cual, ahora pueden aprovechar mucho más la cantidad de energía y por tanto dimensionar esta instalación de acuerdo a los consumos, la suma de esos consumos que tengan entre ellos. ¿Vale? Como resumen, los autoconsumos colectivos precisan instalar un contador de generación. Todos los consumidores de un mismo autoconsumo colectivo tienen que estar en la misma modalidad de autoconsumo. Esos tres, pues los tres o con excedentes o sin excedentes o acogidos a compensación. Pero si además uno de ellos tiene una privada por su cuenta, él tiene que tener la misma modalidad en las dos. Luego también condiciona al colectivo o a la nueva que se quiera hacer. Tercero, para acogerse a compensación, lo que os he comentado, nos tenemos que conectar en red interior, no pasar los 100 kilovatios, etcétera. Y luego, y esto por si os interesa, entiendo que bastante, para participar en un autoconsumo colectivo si lo hacemos a través de red, es decir, ya no estamos todos pegados, las instalaciones deben conectarse o en la red de baja tensión derivada del mismo centro de transformación. Imaginemos un pequeño pueblo en el que solo hay un trafo que alimenta a todo el pueblo. Pues si yo conecto en la parte de baja de ese trafo, del cual cuelga todo el pueblo, yo puedo hacer una instalación ahí y todos los consumidores del pueblo se pueden acoger al colectivo de esa instalación. ¿Vale? O cuando los consumos y la generación disten entre sí 500 metros o 2 kilómetros si la instalación va encima de una cubierta de un edificio o de algo que acaban de cambiar en suelo industrial o en estructuras artificiales. Es decir, que haya una marquesina de aparcamiento, por ejemplo. O que la generación y el consumo estén en la misma referencia catastral. Para resumir, ¿qué podemos tener? ¿Qué modos de conexión podemos tener en las instalaciones? Bueno, pues una individual en red interior. Decíamos, en nuestro edificio la conectamos en red interior y aquí paz y después gloria. Una individual a través de red. En mi edificio no cabe en la cubierta o lo que sea y tengo un terreno al lado, pues oye, pues lo pongo en el terreno de al lado. ¿Vale? Y uso la redistribución para llegar al vecino. Claro, aquí me tienen que poner ya un contador para saber lo que produce porque este me lo tiene que descontar cuando lean ese contador. ¿Vale? O lo puedo hacer que en vez de aprovechar la red de baja tensión vaya en alta, por ejemplo. Que pase un trafo y luego otro trafo y ya está. Cuando usemos la red de alta tensión hay que pagar peajes por la cantidad de electricidad que atraviesa esa red. Estamos usando una autopista, pues hay que pagar. Podemos tener un colectivo en red interior de un consumidor y el resto de consumidores a través de red. Es decir, este se lo hace en su red interior, pero dice que su instalación es para todos estos consumidores que están a través de red. ¿Vale? Si es de baja tensión, no se pagará por lo que pase, la electricidad que pase por ahí. Entonces se ponen de acuerdo estos tres con este, con este, con este y con este. Y dicen, tú que tienes una nave agrícola gigante a las afueras del pueblo, pues macho, tú que tienes sitio, montas aquí, pero para todos. Como es colectiva, tendrán que establecer esos coeficientes de reparto, comunicárselo a la distribuidora, ¿vale? Y si no pasan de 100, incluso acogerse a compensación.
Y podemos tener un colectivo a través de red. Nadie tiene cubierta, pues oye, pues lo montamos en las afueras del pueblo que tenemos un terrenín. Bueno, pues lo montamos ahí y tracatrá, todos esos se asocian. Podemos tener un consumidor que tenga dos instalaciones. Una se la hace en su red interior de su edificio y otra en la parcelita de al lado. Pues tiene dos instalaciones, lo único que tiene que estar en la misma modalidad. Puedes hacer un colectivo en red interior y a través de red. Es decir, ahora tenemos esta, por ejemplo, con la ley de propiedad horizontal, está en red interior. Esta podría ser, o sea, podrían acogerse a autoconsumo con excedentes acogido compensación si no pasan de 100 kilovatios. Y a mayores tener otra ahí. Y meter a estos dos, por ejemplo. ¿Vale? Podría hacer esto un autoconsumo colectivo y, por ejemplo, este otro autoconsumo colectivo solo de estos, o todos metidos en un autoconsumo colectivo de dos instalaciones, o dos colectivos de una instalación cada uno. O sea que puedo hacer de todo. Daros cuenta que todo esto implica que, por ejemplo, esto puede ser vuestra explotación agrícola, vuestro bombeo y esto vuestra vivienda. ¿Vale? Cuando hablo de edificio es lo que sea. Vamos a ver, en principio la potencia que tenga esta instalación, lo que te dicen es hasta 15 kilovatios en terreno urbanizable, que no tienes que pedir acceso y conexión. Pero lo que decimos es, no obstante, que tengamos claro que esta instalación, como se va a conectar aquí, no debería superar la potencia de la cometida. Entonces eso hay que revisarlo. Por eso. Entonces yo aquí puedo tener a lo mejor contratado 5 kilovatios. Aquí querer meter 7 y la línea que me aguante 7. Pues puedo conectar 7. Pero tengo que verificarlo. Si no, tendré que decirle a la distribuidora, oye, aquí hazme un refuerzo de línea. Porque si meto 7, es que me la quemo. Entonces, generalmente decimos que la instalación no supere la potencia contratada que tenemos en el punto de suministro, porque suele ser la máxima que tenemos de la cometida. Claro, a raíz de lo que hemos ido viendo con el tema eléctrico, mucha gente se ha bajado la potencia contratada. Entonces, a lo mejor ahora tienes 4.400, pues realmente la cometida es que la tenías de 6,5, porque hace 8 años tenía 6,5 contratados. Entonces, la línea lo admite. ¿Vale? Cuando me pase de 15 kilovatios, como ya tengo que pedir acceso y conexión, ahí es la compañía la que me va a decir si lo puedo conectar aquí o no. Bueno, cuando voy a red, aquí. Y ellos me lo van a mirar y me van a mirar qué capacidad tiene esa línea. Y esa línea no es solo el trozo que vemos, porque hay mucha gente que nos llama y no, es que tengo, la torre está en mi parcela. Entonces, esa línea es mía. No. ¿Cómo no va a tener capacidad si está en mi parcela? No, es que esa línea sigue y se une con otra y luego no sé qué y se va una de alta tensión y se va. Entonces hay que mirar la capacidad que tiene todo ese nudo y todas esas líneas. Claro, es que hay un parque eólico a 100 kilómetros y a lo mejor te afecta esta línea y esta línea no tiene potencia. Y tú dices, no, es que aquí yo quería montar 50 kilovatios y te dicen, pues solo te damos hasta 30. Pues solo puedes conectar 30. Y ya está. Tendrás que rehacer los números y decir, pues me interesa o no me interesa. Y encima cuando me pase de 100 kilovatios tengo que poner un aval para pedir ese acceso y conexión. De 40 euros por kilovatio. ¿Vale? Entonces, generalmente nos vamos a quedar en los 100 para que no nos cueste. Además, porque podemos acogernos a compensación. Digo, generalmente en autoconsumo. Lo vuestro de riegos y tal es algo más especial. Pero bueno, riegos como vas a ir o a través de red o en red interior, pues la potencia de la cometida, y si es a través de red, la que te den. Sí, o sea, es o uno o otro o. Es o. O sea, por ejemplo, esto es y. Tengo que cumplir todo. Que me debo conectar a la red interior de un consumidor, que tiene que ser renovable, eso es y. Y el otro es o. Es decir, o un caso, o el otro, o el otro, o el otro. Hombre, pero al final tienes que ver si quieres hacer la instalación. O sea, luego la instalación hay que darla de alta.
Sí, sí, pero luego esa instalación, si me paso de 100 ya no compenso. Hasta 100. Tiene que ser en la red interior de ese uno. O sea, si tú tienes, por ejemplo, una parcela de uno, de otro y de otro, y aquí en el medio tenéis el canal y el... Es que no sé cómo llamarlo y no quiero meter la pata. El hogar social de la cooperativa. Y ahí tejado. Vale, la cooperativa es de los tres. Vale, tendrán que autorizarle la cooperativa, que en teoría es otro ente, a esos tres a que hagan una instalación. Vale, esa instalación es para la cooperativa, que también tendría sus consumos propios, o es solo para esos tres agricultores. Vale, pues entonces entre los tres deciden que la ponen, entre comillas la pagan y la pueden conectar en la red interior de, por ejemplo, el propio edificio de la cooperativa. Llenan a aquellos de paneles, lo único, dimensionarán de acuerdo a las necesidades de riego que tengan cada uno. Que le sale 105, oye, pues ponte 100 que te acoges a excedentes. Que necesitas 300, pues será 300. La cometida de la cooperativa tiene para 300, seguro que no. Tendrá que pedir acceso y conexión, a ver qué te dicen. Pero sí, luego tú puedes hacer, o sea, lo que ya tengas definido y dimensionado es para los tres, sí. Como lo has puesto en una cubierta y estás a menos de 2 kilómetros, el contador tuyo de tu suministro eléctrico y el de la cooperativa estén a menos de 2 kilómetros, lo podéis hacer un colectivo. Y si os repartís las horas de riego, pues casi la energía de acuerdo a esas horas de riego. Porque o riega uno, o riega el otro, o riega el otro. O sea que sí, y lo tenéis bien. E incluso aunque fuese a través de red, os daría igual. ¿Vale? No, te quiero decir que si en red interior te interesa si te vas a quedar por debajo de 100. Por encima de 100 te da igual. Y si todo aquello es baja tensión, pues que la conectes en red y fuera. Pides acceso y conexión, lo que te den y fuera. Bueno, os quería simplemente una cosa. Que sepáis que hemos creado una mesa de autoconsumo en Castilla y León, que bueno, pues estamos todos los organismos de la Junta, las asociaciones de instaladores, las distribuidoras, las comercializadoras, y que hemos ido pues intentando reducir las trabas o los cuellos de botella que hemos ido viendo, ¿vale? Entonces lo que me interesa, aparte de que hemos publicado muchas cosas, es deciros dónde está. Entonces en energiajuntacastillaleon.es tenéis un apartado autoconsumo, pincháis ahí y os sale pues como una descripción. ¿Qué es el autoconsumo? Pinchas y te lo explica, no sé qué. Pero es que abajo tenéis descargas, ¿no? Un enlace de descargas. Si pinchas ahí, te sale todo lo que tenemos, ¿vale? Editado. Ahí hay una guía de tramitación administrativa al autoconsumo. No os he querido comentar el tema administrativo de cómo se legaliza una instalación, porque es un poco duro para un viernes a última hora, pero que lo tenéis ahí. Entonces, de acuerdo a la modalidad, sin excedentes, con excedentes o con excedentes acogido compensación, ahí os viene paso por paso todos los trámites que hay que hacer, ¿vale? Punto por punto. Y te dice ante quién y qué tienes que presentar. Y si además es teletramitado, tenéis el enlace. Entonces, permiso de acceso a conexión, pues ya pinchas ahí, te dice a quién se lo tienes que enviar, cuál es el modelo de garantía económica que tienes que poner, a quién se lo tienes que presentar, te viene la dirección del tío al que se lo tienes que dar, ¿vale? Y te vienen todos los trámites. Entonces, bueno, que sepáis que lo tenemos ahí. Y nuestro lema, legal, rentable y sostenible. Yo creo que esto es imparable. Y como suelo decir yo en las charlas, el que tiene un tejado tiene un tesoro. Hombre, pues piensa que es una instalación eléctrica, luego hay que legalizarla ante industria. Si la montas en según qué sitios, tienes temas de impacto ambiental. Entonces, sobre todo en permisos de autorizaciones administrativas, tanto ambientales como eléctricas, y luego de legalización de la instalación, registro de autoconsumo. Luego tienes las urbanísticas, que dependen del ayuntamiento, que te deje ponerlo ahí. Y luego hay otros trámites ante el ministerio. El registro de instalaciones de producción, registro de autoconsumo.
Oye, al final daros cuenta que no o sea, el cambio normativo que ha habido es la bomba. O sea, que tú en tu casa te puedas poner, entre comillas, una central nuclear pequeñita que genera electricidad. Es un cambio muy gordo, ¿eh? Estamos hablando de la red de todos y tú empiezas a conectar ahí cositas. Es un cambio muy heavy. Para lo anclado que era nuestro sistema eléctrico, que era muy determinista, muy fijo, muy... Esto es un cambio brutal. Que tú ahora te puedes autogestionar. Tú date cuenta que si tú te montas una instalación en tu casa, a ojos del sistema, es como si hubieses cambiado, por ejemplo, todas tus luces y electrodomésticos a clase A. Y de repente, de la noche a la mañana, empiezas a consumir menos. Si esto lo hacen los 20 millones de hogares que hay, pues que Red Eléctrica tiene que saberlo. Tiene que planificar dónde pongo nuevas redes, dónde no, hacia dónde va la electricidad para que no haya apagones, tiene que decirle a no sé quién que genere, el mercado tiene que casar ofertas y demandas y de repente la gente ha dejado de consumir y se ha vuelto locos. No, es que la están generando. Y es que encima la puedes verter, ¿cómo? Que encima en un punto en el que yo quería meter, resulta que me la meten 40 tíos por ahí y de repente aquí tengo un exceso y esto hay que llevarlo a otro sitio. O sea, esto es muy heavy. Esto es lo mismo que un parque eólico o que una huerta, pero la tienes en tu casa. Pero de cara al sistema eléctrico es lo mismo. O sea, que es muy heavy. Claro, luego la gente dice es que la tramitación administrativa es que tiene muchas implicaciones, es que hay que saber que todo eso está ahí. Es que luego te llega el chaval y mete los dedos en la batería y ¿de quién es la culpa? Claro, que a veces no nos damos cuenta de con qué jugamos. Bueno, pues nada, oye, muchas gracias.